¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Vamos a darle un pequeño repaso a lo que es el tema de relaciones trigonométricas, porque veo que varios han tenido dudas. Entonces, bueno, recuerden siempre leer y ver los videos que les mando. Este tema número 9, relaciones trigonométricas, en el libro es de la página 127 a la página 136. Bueno, vean el video, el que les mandé, para que pues por ahí antes de ver este video tengan un poquito más de idea y vean este tema. Ok, vamos a ver qué es una relación trigonométrica. Las relaciones trigonométricas o razones son el cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Ahí tenemos nuestro primer dato. ¿En dónde se dan estas razones trigonométricas? En los triángulos rectángulos. Es importante observar que las razones trigonométricas son cantidades numéricas o adimensionales, no poseen unidades. Como recordamos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Ahí está nuestro segundo dato. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados, cuyos lados que forman a dicho ángulo recto se denominan catetos. Otro dato importante: los lados de un triángulo rectángulo se le denominan catetos, y cuyo lado opuesto a dicho ángulo se denomina hipotenusa. Ok, vamos a verlo aquí. Estos son nuestros datos importantes que sacamos de esta primera lectura. Número 1. Las razones o relaciones trigonométricas se dan en los triángulos rectángulos. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Cómo sé si es un triángulo rectángulo? Pues tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que siempre van a tener un ángulo de 90 grados, una escuadra. Si yo tengo un triángulo y veo que hay un ángulo de 90 grados, como este, es un triángulo rectángulo. El otro dato que vimos: los lados se llaman catetos. Un cateto, segundo cateto, tercer cateto. Tiene tres lados, los tres lados del triángulo son catetos. Y el último dato interesante o importante es que el lado o cateto opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Siempre el lado o cateto opuesto, o el que está enfrente del ángulo de 90 grados, enfrente, siempre va a ser la hipotenusa. Me coloque en el ángulo que me coloque, siempre este lado o este cateto se va a llamar hipotenusa. Hipotenusa. Ahora, vemos que hay razones o relaciones directas o indirectas, o funciones directas o funciones indirectas. ¿Cuáles son estas funciones? Las directas son seno, coseno, tangente, y las indirectas son cotangente, secante y cosecante. El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de un ángulo, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de un ángulo, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la cosecante de un ángulo, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok. Yo sé quién es la hipotenusa. La hipotenusa de la que nos habla en el seno, en el coseno, en la secante y en la cosecante. Yo sé quién es. ¿Quién es? Este lado. El lado que está enfrente u opuesto al ángulo de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa. Pero ¿quién es este cateto opuesto y este cateto adyacente del que me hablan? Para saber quién es ese cateto opuesto y ese cateto adyacente, yo debo de colocarme en un ángulo. Es decir, si yo me coloco en este ángulo beta, no tengo el mismo cateto opuesto que si me coloco en este ángulo alfa. Vamos a verlo. Vamos a colocarnos primero aquí, en este ángulo, en el ángulo beta. Vamos a ver, me dice que el seno de beta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo estoy colocado aquí, ¿quién es mi cateto opuesto? El que está enfrente. Repito, estoy colocado aquí, ¿quién es mi cateto opuesto? El que está enfrente. Cateto opuesto, B. ¿Y quién es la hipotenusa? Ya sabemos que la hipotenusa siempre es C. Ahora, el coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo estoy colocado aquí, ¿quién es el cateto adyacente?
El cateto o lado adyacente es el lado que sale de este ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces es A. ¿Por qué es A? Porque es el lado que sale de este ángulo y que no es la hipotenusa, porque la hipotenusa es C, entonces es A. Cateto adyacente A y la hipotenusa pues es C. Tangente de B. Si estoy colocado aquí, me dice que es la tangente de B, de beta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto B, cateto adyacente A. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de beta, hipotenusa sobre cateto adyacente. Yo sé quién es mi hipotenusa, quién es mi cateto adyacente de este triángulo, la A. Y la cosecante de beta y la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa ya sé quién es, pero ¿quién es el cateto opuesto? B. Vamos a ver qué pasa ahora si me coloco acá en este otro ángulo. Cambia el cateto opuesto y cambia el cateto adyacente. Vamos a ver. El seno de alfa me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto colocado en este ángulo? El cateto o el lado que está enfrente de él. A. Y la hipotenusa es C. Vamos a ver el coseno de alfa. El coseno de alfa me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo me coloco en este ángulo, el cateto adyacente o lado adyacente es el lado que sale de este ángulo y que no es la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el lado que sale de este ángulo y que no es la hipotenusa? El B. Cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. La tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, cateto adyacente, B sobre cateto opuesto, A. La secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Yo sé quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente, B. Cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya sé quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, el que está enfrente de él. Entonces, bueno, resumiendo, las relaciones trigonométricas se dan en triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. A sus lados se les llama catetos. Y siempre el lado o cateto que está enfrente de los 90 grados siempre va a ser la hipotenusa. ¿Qué pasa con el cateto opuesto y con el cateto adyacente? Pues depende de en dónde yo me coloque. Si me coloco acá o si me coloco acá, el cateto opuesto es el que está enfrente y el cateto adyacente es el que sale de ese ángulo, pero que no es la hipotenusa.